Muy bien, Hechos capítulo 2, verso 1 al verso 13, vamos a dar la lectura corrida, luego entramos punto por punto. Muy bien, llegada de la promesa y final de la primera etapa o del periodo número 1 que hemos seleccionado acá, antesala y llegada de la promesa. Cuando decimos promesa, ¿a qué nos referimos? ¿Ah? Eso. ¿Por qué están de miedo, hermanos? Hablen pues, ¿han traído sus lenguas o lo han dejado en sus casas? Hablen, hablen. La promesa es el Espíritu Santo. Muy bien, leemos capítulo 2, verso 1 al verso 13. Síganme con la lectura, ustedes lean en voz baja, yo voy a leer en voz alta. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones, bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Amén. Entramos. Llegada de la promesa. Como sabemos muy bien, amados hermanos, este tema es un poco complicado. ¿Por qué? No porque la Biblia lo complique, sino que las personas lo complican, en especial cuando hablamos de las lenguas. Pero el tema central del capítulo 2 es el bautismo del Espíritu Santo, así que coloca ahí, el tema central de esta lección es el bautismo del Espíritu Santo. No es tanto la importancia de las lenguas, no es tanto eso. El tema central es el bautismo del Espíritu Santo, que hoy vamos a entender qué es eso. Muy bien, entonces vamos al versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Subraya la palabra unánimes juntos. Estaban unánimes juntos. Ahora, hermanos, miren aquí adelante. ¿Cómo había acabado el capítulo 1? ¿Cómo acabó el capítulo 1? ¿Con qué escena? Matías fue elegido, ¿no es cierto? Y estaban reunidos 120 discípulos. Ahora, recuerda una cosa. En el libro de los Hechos, Lucas no va a hacer algo, ¿cómo se dice? En cuestión de días, en cuestión de tiempo, no va a ser estructural. En un versículo pudieron haber pasado días, meses y años. Entonces, recordemos esto. Matías es elegido, 120 discípulos, ahí acabó la escena. Volvieron. No creas que Matías eligió y rápidamente pasó esto. No, pasó un tiempo, días. Puede pasar un día o 2 días, no lo sabemos, pero estamos en el marco de ¿cuánto? 10 días faltaban para el Pentecostés. 10 días. ¿En qué día Pedro se levantó? No lo sabemos. ¿En qué día pasa el capítulo 2? Tampoco lo sabemos, pero sí hay una transición de días. Muy bien, Matías es elegido, la iglesia ora, la iglesia está unánime, y en el capítulo 2 empieza: cuando llegó el día de Pentecostés. ¿Qué número de días sería ese? El número 50. Llegó el día de Pentecostés. Los 10 días ya habían pasado. Muy bien. Entonces dice, en ese día de Pentecostés estaban todos unánimes, juntos.
¿Quién recuerda qué significa Pentecostés? Más allá de la numerología. ¿Qué significa Pentecostés? La fiesta de las cosechas. Entonces ponga atención. Para dar apertura a la fiesta de las cosechas, una fiesta era importante, la de las primicias. La fiesta de las primicias. Ahora ponga atención, ponga atención. La nación de Israel sembraba lo que son cebada. ¿De dónde sale el pan? De la cebada, ¿no es cierto? De la harina de la cebada. Entonces había una fiesta importante. Antes de la cosecha, antes de empezar a recoger las gavillas, había la fiesta de las primicias. ¿Qué eran las primicias? ¿Cómo se llama con lo que ciegan la gavilla? Hoz, ¿no ve? Aquí en Bolivia, ¿cómo le decimos? ¿Hoz igual? ¿Cómo le llamamos a lo que ciega el trigo, pues? ¿Segadora le decimos? Pero se llama hoz, ¿no ve? ¿Se ubica, no ve? Es así, una formita así, ¿no ve? Para cortar la cebada. Entonces, ellos utilizaban la hoz y escuchen. Cortaban los primeros frutos y entregaban un ramo de gavilla y llevaban al templo. Eso era primicia, las primeras gavillas. ¿Qué significaba eso? Dios ha bendecido este año la cosecha. Gracias, Señor. Los primeros frutos, ¿para quién era? Para Dios. Gracias, antes de empezar la cosecha. Eso es primicia. Pasaba Pentecostés, en medio de eso había Pascua o Pesach, la Pascua, donde comían un cordero, etcétera. Después de eso, de la Pascua, 50 días después llegaba Pentecostés, cosecha. Ahí ya se iba a cosechar, ya estaba la cosecha. Muy bien, pero en cosecha, ¿qué se presentaba? El pan se presentaba. Entonces, como símbolo de que la cosecha ha sido buena, los judíos llevaban harina hecha pan y le decían: ha habido buena cosecha. Gracias, Señor, por la cosecha. Las ofrendas de pan se llaman esos. Eso se presentaba en Pentecostés, la fiesta de las cosechas o la fiesta de los buenos frutos. Ahora entiendes tú lo siguiente. ¿Por qué tenía que llegar el Espíritu Santo en Pentecostés? ¿Por qué siempre tenía que llegar en Pentecostés? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué no pudo llegar después de Pentecostés? Jesús asciende al día siguiente. ¿Por qué siempre tuvo que llegar en Pentecostés? Por los frutos, pues, hermano. Cuando Pedro va a predicar este día, ¿cuántos se han convertido? 3,000. Entonces, la cosecha es muy buena cosecha, va a haber, Dios ha bendecido. El Espíritu Santo llega y va a haber frutos de la predicación de los apóstoles. Se van a convertir 3,000, 5,000, cantidad de gente. Por eso tuvo que venir el Espíritu Santo en Pentecostés. De manera que, anoten, primicias simboliza la resurrección de Cristo. Y las cosechas o Pentecostés simboliza el fruto de la predicación de Cristo o fruto de la resurrección de Cristo, cualquiera. Repito, primicias simboliza la resurrección de Cristo y cosechas o Pentecostés simboliza el fruto después de la resurrección de Cristo. Va a haber fruto, va a haber cosecha, va a haber creyentes que se van a convertir. ¿Ah? Lo segundo es que las cosechas o Pentecostés simboliza los frutos después de la resurrección de Cristo, ¿no? Ya va a haber creyentes que se van a convertir. Ahora se les aclara un poquito más la mente. ¿Por qué todo estaba ordenado para Dios? Tenía que morir, tenía que venir sí o sí en Pentecostés. Y Cristo tenía que morir sí o sí, ¿en cuál fiesta? Pascua. Tenía que morir sí o sí en la Pascua Cristo. Muy bien. Después de eso vemos algo importante que ahí dice: unánimes juntos estaban aguardando la llegada del Espíritu Santo, la llegada de la promesa. Muy bien. Versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados.
Una vez más, y de repente vino del cielo un estruendo, subraya eso, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Muy bien, ¿qué entienden ustedes cuando dice del cielo vino un estruendo? ¿Cómo entienden esa palabra? ¿Cómo entienden esa parte? Estruendo. ¿Ah? Cuando los relámpagos, los rayos hacen un sonido, ¿es un estruendo? Sí. Por lo tanto, ¿estruendo qué es? Ruido, fuerza. Había un sonido impactante. Eso es el estruendo que vino ¿de dónde dice? Del cielo. Vino un estruendo, un sonido fuerte que inundó toda la casa. Pongan atención acá. Esto está pasando en el aposento alto, pero no están los 120. Escucha esta parte. Por eso tú vas a entender Hechos de manera impresionante. Recuerde cómo acababa, 120 Matías, pero ahí, no, ahí acabó la historia. Después, en el día de Pentecostés, solamente están los discípulos. ¿Por qué? Te lo voy a explicar después. Sigue la atención nada más. Solamente está llegando, solamente están esperando los 12 discípulos, incluido Matías. En esa espera, dice, del cielo viene un ruido, un estruendo. Muy bien. Como un viento recio que soplaba. ¿Alguna vez han escuchado un viento que sopla? ¿No ve? Y cuando el viento sopla, hace un ruido fuerte. ¿No es cierto? Está comparando entonces Jesús. Está comparando con el viento. No significa que hizo un viento. Está comparando al ruido como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Cuál casa era esa? El aposento alto. Muy bien, el aposento alto. Muy bien, gracias, mi garganta se secó. Entonces vamos a explicar un poco eso. El viento recio, el estruendo, simbolizaba una cosa. Ha llegado el Espíritu Santo. Ha llegado el Espíritu Santo. Entonces miren acá, anoten esos cuadernitos. El sonido o el estruendo, dos cosas simbolizaban o representaban. Uno, ha llegado el Espíritu Santo. Número uno, ha llegado el Espíritu Santo. Ha llegado el Espíritu Santo. Ha llegado el Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo es una fuerza o es Dios? Es Dios. Y cuando Dios desciende, siempre hay un viento o hay un ruido o hay truenos o hay relámpagos, siempre hay un ruido grande. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y Él utiliza las manifestaciones corporales como ruidos, sonidos, para manifestar que su presencia está ahí. Pasó esto mismo cuando los judíos fueron al monte Sinaí. ¿Vieron a Dios? No, pero ¿qué escucharon? Estruendos, una densa nube, truenos y rayos. ¿Qué significaba eso? Que Dios había descendido al monte Sinaí. Es lo mismo. El Espíritu Santo no se ve, pero este ruido, este estruendo simbolizaba de manera audible que el Espíritu Santo había llegado. Ya había llegado. La promesa ya llegó. Segundo, también simboliza o significa el comienzo de una nueva dispensación. Un cambio de dispensación. Un cambio de dispensación. Por lo tanto, el estruendo o el ruido simboliza dos cosas, o representan dos cosas. El Espíritu Santo como Dios ha llegado y segundo, va a haber cambio de dispensación. ¿A qué dispensación vamos a entrar? A la dispensación de la gracia, o conocidos por otros como dispensación de la iglesia. Muy bien, cambio de dispensación. Eso también pasa en el Sinaí. Cuando Dios le da la ley a Moisés, la ley mosaica, ¿hay un cambio de dispensación? Sí. ¿A qué dispensación se está entrando en el monte Sinaí con la ley? A la ley. Pero cuando el Espíritu Santo desciende, hay un cambio de dispensación. Cambiamos de la ley a la gracia, o
a la dispensación de la iglesia. Cualquiera de los dos términos es igual, es lo mismo. Muy bien. Entonces, ese sonido que entra, dice, escucharon, se llenó de ese sonido toda la casa, todo el lugar alto, el aposento alto, se ha escuchado ese estruendo. Llegó el Espíritu Santo. Cambio de dispensación en la teología. Ahí es donde llega. El Espíritu Santo no va a llegar, estoy llegando, ya estoy descendiendo. No hace eso Dios. ¿Qué hace Dios? Estruendos, voces, relámpagos. En este caso dice un estruendo como un viento recio, con fuerza soplado. Y era un ruido grande, y tú lo vas a entender por qué más adelante. Muy bien, vamos al versículo 3 y versículo 4. Versículo 3 y versículo 4. Y se les aparecieron lenguas repartidas. Antes de pasar a eso, recuerde que en el versículo 2 solamente están los 12 discípulos. No hay nadie más. Para cimentar eso, por favor, atienda al estudio. Solamente están los 12 en el aposento alto. ¿Ya? Escuche. Y de repente, y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora vamos al verso 3 y dice que aparecieron lenguas repartidas como de fuego. ¿Cuándo se utiliza en la gramática la palabra como? En este caso, como comparación. Está comparando. No está diciendo que las llamas de fuego eran lenguas. No está diciendo eso. Dice que apareció lenguas repartidas como de fuego. Es decir, está comparando con una llama de fuego al repartimiento de las lenguas. Muy bien. Ahora, alguien díganme, mira, eso es lo importante de entender teología. Porque llama de fuego, ¿cómo entendemos? O fuego, ¿cómo entendemos? Lo que dijo Juan, Él los bautizará en Espíritu Santo. Y hoy en día, ¿cómo se ha entendido fuego? ¿Cómo se ha entendido fuego? Como un calor, un éxtasis, ¿no? Por dentro. Aquí está el Espíritu Santo, siento un calor, pastor, siento un calor. Se ha entendido el fuego por una fiebre interna, por un calor interno, pero ¿has estudiado fuego en toda la Biblia? ¿Cómo le apareció a Moisés Dios en el monte? En una llama de fuego, en una zarza ardiente. Dios muchas veces, en gran cantidad del Antiguo Testamento, se manifiesta en fuego. Por lo tanto, fuego, como la columna de fuego que se presentaba la presencia de Dios, no significa que te va a tomar un calor, un éxtasis. Fuego siento, pastor. No, fuego significa la presencia de Dios. La presencia de Dios, como aquel fuego del altar que no tenía que faltar. Ese fuego en el lugar del lugar santísimo donde estaba el arca de la alianza, ¿quién lo prendía? El hombre no es que Aarón iba con un fósforo, ¿no? Ahí, no había eso. ¿Quién encendía el incensario? Del cielo caía un fuego. ¿Qué representaba eso? La presencia de Dios ha descendido. Eso significa fuego, que el Espíritu Santo como Dios ha descendido. La presencia de Dios ha llegado, es decir, la presencia del Espíritu Santo. Entonces, hermano, ¿no era un fuego? No, hermano, tal vez hayas tenido fiebre, no sé, esa es otra cosa, pero fuego aquí es la presencia de Dios. Es la presencia de Dios. Ahora, lo interesante ahí en el fuego son también dos cosas: la presencia de Dios, pero también dice lenguas repartidas. Entonces, anoten, la llama de fuego simboliza dos cosas. Uno,
la presencia del Espíritu Santo, la presencia de la divinidad del Espíritu Santo ha descendido, ha llegado, se cumplió la promesa. Y segundo, los dones del Espíritu Santo. Vino con dones, vino a repartir los dones de las lenguas. Muy bien, eso significa eso. Hubo lenguas repartidas y también como de fuego se asentó sobre cada uno de ellos. ¿Te das de cuenta? ¿Qué significa eso? Bautismo del Espíritu Santo. Han sido ya sumergidos con el Espíritu Santo. Por eso más adelante dice, y fueron llenos del Espíritu Santo. Porque ya han sido bautizados por el Espíritu Santo. Hermana Marta, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? Por eso hay que venir a la iglesia. Se olvidan rápido. A ver, hermana Elizabeth, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? Por eso hay que seguir los estudios en Zoom. Hermano Nelson, ¿qué significa el bautismo del Espíritu Santo? Ya, alguien deme la esperanza, hermano. Tengo esperanza. ¿Qué significa el bautismo? ¿Nunca han experimentado el bautismo del Espíritu Santo? ¿Ah? No. Hermana María, a ver, tú salvales. No. ¿Qué hago? Joel, tú, los del Facebook, salven a ver a la congregación. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Hermano Johnny, ¿alguna idea? El bautismo del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo nos sumerge al cuerpo de Cristo, nos hace partícipes de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo. ¿Qué significa bautismo? A ver, sumergir, introducir. ¿Sí o no? Eso es bautismo. El Espíritu Santo nos introduce al cuerpo de Cristo. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Muy bien. Ustedes a veces confunden ustedes lo siguiente: bautismo con llenura, llenura con sello. Son cosas distintas. El bautismo es que el Espíritu Santo nos toma y nos coloca en el cuerpo de Cristo, es decir, en la iglesia. Voy a corroborar eso. 2 Corintios, vamos ahí. Marquen Hechos, 2 Corintios. ¿Dónde está eso, hermano? Porque tienes que hablar tú con la Biblia. Ya vamos a Corintios, 2 Corintios, capítulo 12. Perdón, 1 Corintios, capítulo 12. Hermana Belén, lea por favor. Capítulo 12, verso 12. Capítulo 12, verso 12. Perdón, 13. Capítulo 13, verso 13. Capítulo 12, verso 13 de 1 Corintios. Adelante. 1 Corintios 12, 13. Adelante. Sí. Amén. ¿Quién nos ha bautizado? Dice el Espíritu Santo. A todos, griegos, gentiles, judíos, por la fe nos introduce al cuerpo de Cristo. Entonces, ustedes con su mente actual, cuando el Espíritu Santo descendió y bautizó a los 12, por ende, ¿qué comenzó? La iglesia, pues. ¿Ahora entiendes todo? ¿Ahora entiendes? Por eso empezó que la iglesia, la dispensación de la gracia, la dispensación de la iglesia. Muy bien, entonces ya empezó la iglesia con los 12 apóstoles. Muy bien. Después vamos a repetir, hermano, estamos en media predica, ¿ya? Con calma, ¿no? Después te pides apuntes de los hermanos. Estamos grabando todavía la predicación, ¿ya? Entonces, dos cosas implica la llama de fuego. La presencia del Espíritu Santo, es decir, ya llegó el Espíritu Santo. ¿Y vino con qué? Con repartimiento de
dones, en especial las lenguas va a repartirse, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo, una vez que ha tomado a los creyentes, a los discípulos y los ha sumergido al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, por ende, el Espíritu Santo ya está morando en todos los discípulos. Con ese entendimiento, por eso dice el verso 4, mira el verso 4, ahora entendemos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Pregunta otra vez para la iglesia, ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? A ver, los del Facebook, sálvenles. Sí, es el primer punto. Pero el segundo punto, ¿qué significa ser llenos del Espíritu Santo? Estos hermanos, es que aquí tengo nuevitos de un año, de 6 meses, los hermanos se han convertido de 100. ¿Qué significa ser llenos del Espíritu Santo? ¿Nadie? ¿Ah? No, eso es otro ministerio, hermano. Por eso hay que estar en las clases. Ser lleno del Espíritu Santo es ser guiado por el Espíritu Santo. Ser controlado por el Espíritu Santo. Hermano, ser lleno del Espíritu Santo no es acaso los domingos, lléname, lléname, lléname Espíritu Santo, lléname, más de ti, quiero más de ti, ven, ven, eso no es llenura, eso es una mentira que se han inventado los falsos pastores maestros. Ser lleno del Espíritu Santo es ser guiado, controlado por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo guíe tu vida, controle tu vida, conduzca tu vida. Eso es ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, el texto empieza, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y van a empezar a predicar la palabra, a hablar la palabra, a testificar la palabra. Por lo tanto, Pedro y los discípulos estaban bajo la conducción del Espíritu Santo. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Muy bien, aprendan, hermanos, aprendan, ¿ya? Tenemos que aprender, no tenemos que confundir las obras del Espíritu Santo. Otra cosa es bautismo, otra cosa es llenura. Ahora, dice ahí, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablase. Muy bien, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Ahora, las lenguas que ellos hablaban, lo vamos a entender que eran idiomas. No eran lenguas, babá, sheshe, nada de eso, solamente son falacias. ¿Qué hablaban? Idiomas hablaban, lenguaje. Es como decir aquí, en Bolivia, ¿cuántos idiomas tenemos aquí en Bolivia? Los que se recuerdan. El castellano, ¿no? Aymara, quechua, guaraní. Creo que esos tres, ¿no? Ya supongamos que hay bolivianos que hablan inglés. Ay, ¿no ve? ¿No es cierto? Mira, imagínense eso. Había 36. Ahora pongan atención a esto. Supongamos que aquí están 30 personas. Las 30 personas hablan de distinta manera, pero un idioma la conocemos todos. Ejemplo, el hermano Alberto viene de un lugar donde se habla aymara, pero él sí sabe castellano. Me puede entender, ¿no es cierto? La hermana María viene de un lugar donde se habla el guaraní, pero sabe hablar castellano, me entiende. Su lengua natal es el guaraní. Por ejemplo, de nosotros los bolivianos, ¿cuál es nuestra lengua natal? Eso. Si iban a decir castellano, hermanos, ahí castigo era. Hablamos castellano o español, ¿por qué? Por la conquista de los españoles, ¿no es cierto? Pero nuestra lengua original, ¿cuál es? Aymara. Pero algunos no hablamos aymara, qué triste, ¿no? Hay que aprender el aymara, muy bonito. Ahora, entonces volvamos al ejemplo. El hermano Alberto viene de allá, su lengua original, aymara, guaraní, quechua, pero todos hablamos castellano. Imagínense que el hermano Fernando, que nunca ha ido al pueblo de la hermana María, hable guaraní. ¿Te vas a sorprender, hermana María? Te vas a sorprender. ¿Cómo habla si nunca ha salido de aquí? Eso es lo que está pasando. Se está repartiendo lenguas en idiomas. Ahora, ellos están entendiendo eso. Ellos están entendiendo eso. Muy bien. ¿Qué hablaban? ¿Qué hablaban ellos en lenguas? A ver. ¿Ah? Sí. Específicamente
Dice el texto de las maravillas de Dios. Ponga atención aquí, los que están mirando por Facebook. Cuando se habla del don de lenguas, hay dos extremos. Número uno, el extremo más grande, ¿cuál es? Hablan en lenguas angelicales. Ba, she, 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 she. No, esas cositas, ¿no ve? No puedo repetir porque no entiende esos trabalenguas. Y ni siquiera él mismo lo entiende. Y supuestamente son lenguas angelicales. No, las lenguas son idiomas. Ahora, cuando los apóstoles, el Espíritu Santo desciende en sus vidas, los bautiza y se queda con ellos, les reparte lenguas a los 12. Ahora los 12, una vez que han recibido las lenguas, que son idiomas, empiezan a hablar, a testificar. ¿Qué cosa? Lea conmigo el verso 11. Ahí está. ¿Qué hablaban? No es como ahora, hablan lenguas para dar juicio, para profetizar, nada que ver. ¿Qué hablaban? Verso 11. Cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Qué cosa hablaban? Las maravillas de Dios. Es decir, testificaban de Cristo, hablaban de Cristo y los entendían fácilmente. Así que aquí no había un revoloteo, no había ninguna de esas cosas. Había testimonio verdadero de Cristo. Muy bien. Vamos al verso 5, al verso 6. Verso 5 y verso 6. El verso 3 y el verso 4, tú anota ahí, es clave para entender el bautismo del Espíritu Santo. Ahí no dice, pero por la teología, la llegada, la llenura, son manifestaciones del bautismo del Espíritu Santo. Ya han sido bautizados por el Espíritu Santo. Ya está morando en ellos. Ya han sido sellados los discípulos con el Espíritu Santo de la promesa. Verso 5 y verso 6. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones, piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Esto es increíble, hermanos. Mira, tú vas a ver hechos de manera increíble el día de hoy. Para empezar, vamos a la narración bíblica. Estaban los 12 apóstoles, que lo tenemos seguro que estaban en el aposento alto. El Espíritu Santo, ¿a quién desciende? A los 12 primeramente, a los 12. No sabemos si estaban los 120, no lo sabemos. Pero este grupo es distinto a los 120. Ponga atención, por favor. Se te va a enseñar lo siguiente. Eran los 120, no eran los 120. Porque este era un grupo aparte, ni conocían muy bien a los apóstoles, porque van a preguntar, ¿acaso estos no son galileos? Pero cuando vamos al capítulo 1, vemos en el aposento alto 120, no vemos confusión, se conocían. Oraban juntos, ¿sí o no? Entonces, este grupo es aparte, es un grupo aparte. Ahora, este grupo aparte, ¿por qué va al aposento alto? ¿Por qué va? ¿Por qué va y dice, vamos al aposento alto? Algo ha pasado. ¿Por qué dicen eso? Eso, por el estruendo, por ese ruido que ha habido, que ha llenado gran parte del aposento alto y ha llegado hasta muchos lugares. Estos judíos escuchan el estruendo y ¿qué dicen? Algo pasó. Vamos allá, allá es donde, allá cayó el ruido, vamos a escuchar allá. Y van al aposento alto. Pero Lucas nos da un detalle de estos judíos. ¿Cómo eran? Los llama varones. A ver, lean pues. 5. Moraban entonces en Jerusalén, judíos. ¿Qué título les da? Piadosos. Ahora, miren un momento acá. Cuando dice moraban allá, no interprete que vivían allá. Lucas está reflejando que estaban en Jerusalén. Ahora, ¿por qué estaban en Jerusalén tan grande cantidad de personas? ¿Se acuerdan por qué? Por las fiestas anuales de Jerusalén. Habían llegado a Jerusalén, de todo lugar, ¿no es cierto? Habían llegado a compartir la fiesta de las primicias, de la Pascua y de tabernáculos. Por eso la gente se había llenado grandemente. Incluso no había hospedaje, ¿sí o no? Por eso José y María, ¿dónde se han albergado? En una cabaña, porque no había lugar ni en Belén.
Y Belén, por si acaso, era una de las ciudades más pobres, más humildes. Nadie quiere ir a Belén. Es como decir, en un lugar donde está pasando una fiesta, los primeros palcos, beat, ¿no ve? Y atrás del último, ese nadie quiere así. Ese era Belén. Hasta eso se ha llenado ese año. ¿Por qué? Porque había venido gran cantidad de judíos. Y los judíos se quedaban casi un mes hasta cumplir Pentecostés. Los 50 días se quedaban ahí ofrendando, orando en el templo, etcétera. Había cantidad de judíos. Eso significa moraban. No es que vivían ahí, sino que habían venido para las fiestas. Ahora, estos judíos escuchan el estruendo. No sabemos cómo era, pero lo que sabemos era un ruido grande. Escuchan eso y van al aposento alto. Y mira lo que narra Lucas. Mira, 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Antes de eso, ¿qué significa piadosos? Rapidito, ¿no? Buenos. No, piadosos. No. Piadosos en la Biblia es aquel hombre o mujer que ama cumplir la voluntad de Dios, que ama al Señor, que busca al Señor. Estos hombres eran amadores de Dios, amaban sinceramente a Dios. Muy bien. Por eso Pablo en Tito capítulo 3 dice, los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. No me digas que Pablo está diciendo los que quieran vivir buenitos, misericordiosos. No, pues, los que van a cumplir la voluntad de Dios, van a padecer tribulación, persecución. Piadosos en la Biblia es aquel hombre o mujer que quiere cumplir la voluntad de Dios, que ama a su Padre. En este caso, estos judíos sí amaban a Dios. ¿Ahora entiendes por qué va a ser fácil? ¿Nunca te has preguntado acaso? 3,000. Increíble, 3,000 en una predicación. Pero Dios ya había preparado los corazones de ellos. Eran judíos piadosos, amaban al Señor. Por lo tanto, ¿eso qué significa? Que los corazones de los judíos, de estos 3,000 que han ido por el ruido, eran buena tierra. Esa es la diferencia, hermanos. ¿Sabes cuándo una predicación es exitosa? No porque la predicación no sea mala, no porque la palabra no sea buena. El punto aquí, ¿qué tipo de corazón está recibiendo la palabra? Si hay corazones que aman al Señor, que quieren al Señor, la palabra va a caer como un cántaro, va a caer como agua en pastos verdes y va a florecer. Pero cuando la palabra cae en un corazón duro, en un corazón de espinas, no va a florecer. La palabra es la misma, lo que cambia, ¿qué es? El terreno, el corazón. Piedra, espino, camino o buena tierra. En este caso, sí era buena tierra. Eran judíos que sí amaban al Señor sinceramente, que habían ido a Jerusalén a adorar sinceramente al Señor. Por eso Pedro predica, en buena tierra cae la semilla y produce fruto. Muy bien, ¿cómo Dios es, no? Entonces, dice el verso 6, hecho este estruendo, se juntó la multitud. Ahí ya sabemos que eran más de 3,000. Eran más de 3,000 esa multitud que se ha juntado. Ahora esto es lo interesante, pues. Supongamos en nuestro tiempo una casa que tiene la planta baja y que tenga una sola losa. Pongan ese ejemplo. Y en la losa de arriba, en la primera planta, ¿cómo se dice? Una terraza grande. Ahí los discípulos están experimentando la presencia del Espíritu Santo. Viene la multitud y no sube arriba. La multitud se queda abajo. Y desde la terraza, Pedro va a predicar a los 3,000. Y sin micrófono, increíble, ¿no? Debió ser fuerte la voz de Pedro. Increíble. La gente se agrupa, no eran poquitos. Eran 3,000 personas. Y algo más, no lo sabemos, pero lo que sabemos es que era 3,000 y algo más. Gran cantidad ha venido a esa terraza. ¿Qué pasó? Aquí hay un ruido grande. Ahí Pedro va a predicar. Pero vamos a la escena.
Entonces, hecho este estruendo, se juntó la multitud. ¿Y cómo estaban? Confusos, confundidos, no entendían. ¿Por qué? Porque le escuchaban a los discípulos hablar en su propia lengua. Por lo tanto, ahí notamos que la lengua sí son idiomas, sí son idiomas. Entonces, son manifestaciones que el Espíritu Santo utiliza para demostrar su presencia. Lo mismo pasó cuando Jesús se bautizó. Cuando Jesús se bautizó, se levantó, dice el texto que se abrieron los cielos, una voz del cielo que dijo: este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. Y dice que Jesús vio al Espíritu Santo que descendía como paloma. Ahora, ¿el Espíritu Santo es una paloma? Cuando ves un cuadrito ahí, el Espíritu Santo una paloma, error. ¿Por qué? Porque está comparando. Jesús dice, vino el Espíritu Santo como paloma, no dice en forma de paloma. Ahora, ¿por qué lo compara a la paloma? A ver. Recuerde que es un testimonio visual, la gente está mirando eso. Cuando una paloma desciende, ¿han visto cuando una paloma desciende? Viene, ¿no es cierto? Y se va a sentar ahí. ¿Cómo lleva sus alas? Sus alas son su freno, ¿sí o no? Y cuando sus alas frena, la tierra se mueve, el polvo se hace un polvo, ¿no es cierto? Revolotea y hace un ruido y empieza a haber polvo, o si desciende en el agua se mueve un poco. A eso significaba que el Espíritu Santo, cuando vino en el bautismo de Jesús, había un viento también, había un estruendo también que simbolizaba que estaba llegando el Espíritu Santo a la vida de Cristo. No es una paloma, está tipificando cómo una paloma desciende. Vean en YouTube, cómo una paloma desciende y revolotea así sus alas y hace un ruido, y el lugar donde se va a sentar se mueve. Por lo tanto, las aguas donde Jesús fue bautizado también se movieron. Entonces, cuando el Espíritu Santo desciende, hay manifestaciones visibles y también audibles de que su presencia ha llegado. Muy bien, eso está pasando aquí. Los fuegos, el estruendo, etcétera. Muy bien, y también la manifestación de las lenguas. Ahora, en esta primera parte, ¿cómo está la mente de esta multitud? ¿Cómo están sus pensamientos? Confundidos. Confundidos. ¿No es cierto? ¿O no están así? Están así, están confundidos. Ahora tú vas a ver el cambio de reacción de la multitud. Hasta el verso 6, la multitud ¿cómo está? Confundida. Vamos al verso 7 y al verso 8. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Cuando vea algo extraordinario. ¿Alguien más? No sé, hermano, yo nunca me he maravillado. ¿Es lo mismo estar maravillado que estar confundido? ¿Es lo mismo? ¿Estar maravillado y estar confundido es lo mismo? No. ¿Cuándo estás confundido? Cuando nos confundimos, hermano, pues, dice, ¿no? Cuando no lo entendemos, cuando no lo comprendemos. Ahora, mira atención, mira cómo el cambio, porque uno piensa, Pedro predicó y se convirtieron, ¿no? Hubo un proceso también para eso. Porque ¿cómo empezaron? Confundidos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que estamos escuchando, que estamos viendo, que estamos oyendo del estruendo grande? Les confunde. Pasa el siguiente verso, ya no hay confusión. ¿Qué hay? Maravillados, asombrados, atónitos. ¿Por qué creen que quedaron maravillados? ¿Por qué creen? No.
Han quedado confundidos cuando le han escuchado hablar en idiomas. ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo es posible? Pero para que pasen de estar confundidos a estar maravillados, algo tuvo que haber pasado. Confundidos, estas lenguas. ¿Cómo es posible que estos hablen en mis lenguas, en mis idiomas? Pero después, ¡wow! ¿Qué pasó? No, no. Algo el hermano Alejandro dijo, hay falta complementar algo. ¿Por qué se sorprendieron? Lo hemos leído el verso 11, hermanos. ¿Ah? Eso. De cómo ha pasado de confusión a maravillez, porque han escuchado las maravillas de Dios, la palabra de Dios en la boca de ellos. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona llega confundida a la religión o al cristianismo? No entiende de Dios, no sabe del infierno, no sabe de la gracia de Dios, no entiende de la piedad de Dios, pero cuando la palabra toca el corazón, el creyente ya no es confundido y ya no tiene miedos. Está maravillado de Dios, asombrado, queda atónito, impactante. Lo impactante, lo que les maravilló, no fue tanto que hablen esos idiomas. Lo que les maravilló fue que en esos idiomas predicaban el mensaje de Dios, predicaban de Dios, hablaban y glorificaban a Dios. Eso los maravilló. Y eso es lo mismo que tiene que maravillar hoy a las personas. Las personas tienen que maravillarse de una iglesia que no sea mucho, no de eso. La gente no tiene que maravillarse que una iglesia tenga 100,000 personas. La gente no tiene que maravillarse que una iglesia tenga reuniones por aquí, tarde, mañana, noche, tardes de ayuno. No, la gente no tiene que maravillarse de que una iglesia haga una kermés, haga reunión, haga retiros. La gente tiene que maravillarse de que en la iglesia se hable de las maravillas de Dios, del testimonio de Cristo. De eso tiene que maravillarse la gente. No importa lo que la iglesia haga, pretenda hacer, lo que va a maravillar a la gente, lo que va a tocar a la gente, lo que va a cambiar a la gente, es que en la iglesia lo importante sea el testimonio de la verdad. Lo que Cristo quiere decir, eso cambia vidas. No los retiros, no las campañas, no las kermeses. Y no estoy contra eso. Ojo, está bien. Pero lo más importante que es, lo que cambia vidas, lo que transforma vidas, ¿qué es? El poder del evangelio, que es poder de Dios para salvación. Entonces, ¿de qué se maravillaron de ellos? ¡Wow! Están predicando el mensaje de Dios. Y recuerdan que eran judíos piadosos, sabían del mensaje de Dios. No eran ignorantes tampoco. Están hablando las maravillas de Dios. Pasan de la confusión a ser maravillados por las obras de Dios. Ahí nos damos de cuenta, amados hermanos, de la transformación que hace la palabra de Dios. Pero surge una pregunta entre ellos. Verso 7. ¿No son galileos todos estos que hablan? Ahora te das de cuenta por qué no eran los 120. Porque los 120 sí conocían a los discípulos, pero en este caso ellos no. ¿Qué no son galileos estos? ¿Por qué hablan en este idioma? ¿Por qué hablan así? Pero dice ahí el texto que la segunda pregunta es, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Ahora, ¿por qué creen que les dice Galileos? ¿Jesús de dónde era? No, nació en Belén, pero sí creció en Galilea, ¿no? Nació en Belén, nunca olviden eso. Pero sí se crió en Galilea. ¿Por qué eran tan menospreciados los galileos? Es más, ¿se acuerdan cuando Herodes dijo a los reyes, a los fariseos, ya vino el Mesías? No, solo hay alguien que vino desde Belén, de Galilea. Galilea y Belén eran despreciadas por su pobreza, por su humildad. Pero aparte de eso, ¿por qué creen que era? Dijo, ¿no son galileos? ¿Por qué se extrañaron tanto eso? Porque los galileos eran considerados los judíos más, ¿cómo lo decimos sin ofender?
¿cómo les digo? Más, ah, no, aquí en Bolivia es así, los que me están mirando, aquí en Bolivia le decimos como que los más de calle, ¿me entienden en ese sentido? Como que son de lugares alejados. Por ejemplo, aquí en el Alto, a ver, supongamos que tengamos un lugar donde la gente no es estudiosa, no es respetuosa, sus palabras son vulgares, se comportan mal. Es más, ni su ropa es buena, son sucios. Es lo peor de lo peor. Así era Galilea. Pescadores, ignorantes, se vestían mal, hablaban mal, no eran, ni letrados eran. Por eso se extrañan, de lo que somos. Y utilizó aquí tremendamente a los discípulos. La gente se extraña. ¿Recuerdan que eran gente que había venido de otros lugares? Imagínense que venga un mexicano aquí, un estadounidense, un portugués, que sus países son del tercer mundo, aquí a Bolivia, todavía al Alto todavía. Y vean a un hombre varón predicando la palabra de Dios. Se van a sorprender. Pero Dios obra de maneras extraordinarias. Entonces han pasado de la confusión a la maravillez y a la extrañez también, porque si no son estos galileos, ¿cómo es posible esto? Estos son lo peor, la peor escoria de los judíos. Y conocen de Dios, hablan de las maravillas de Dios. ¡Wow! Que de aquí de Bolivia, hermanos, salga predicadores. Impacten, hermanos. Impacten al mundo con el testimonio de la verdad. Versículo 9, versículo 10. Versículo 9, versículo 10. Y nos va a dar la lista de las regiones y de los idiomas. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, por tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas. Qué clarito, ¿no? Que las lenguas aquí son idiomas. Qué clarito es la palabra. Y no sé por qué lo confundimos. Pero anoten, saquen sus cuadernitos, les voy a dictar. ¿En cuántos tipos de lenguas creen que hablaron? Ahí en la lista sí hay lugares con idiomas, pero también está citando regiones, como Mesopotamia, por ejemplo, es una región. Entonces vamos a dividir esto en lenguas o idiomas y en regiones. Muy bien, ojo, para los que están mirando y para los que están acá, estos datos hay que estudiarlos. Mucha historia se necesita en esto, mucha historia en especial del mundo antiguo, ¿ya? Pero nos vamos a acercar un poco a la lista que les voy a dar. Hay 7 tipos de lenguas acá, 7 tipos de idiomas, ¿ya? La de 1, partos, medos, elamitas, cretenses, árabes, sirene y romanos. Repito, 7 tipos de idiomas: partos, medos, elamitas, cretenses, árabes, sirene. Una vez más, partos, medos, elamitas, cretenses, árabes, sirene y romanos, que ya tenían un idioma propio, ¿ya? Ahora, estos datos no son exactos por si acaso, hay que revisar mucho la historia porque ha habido un cambio también en el idioma, en el tiempo, ¿ya? Pero también cita Lucas regiones, cita 5 regiones, Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto y Asia Menor. Repito, Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto y Asia Menor. Son 5 regiones. Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto y Asia Menor. Entonces, amados hermanos, no había una gran cantidad de lenguas, exagerando 7 hasta 5 lenguas que ya los discípulos estaban hablando. Muy bien, los demás son regiones. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? ¿Por qué es importante entender esto? Porque ahí lo dice, mira, a ver. 10, el 10, la segunda parte.
y romanos, aquí residente, tanto judíos como, ¿qué dicen sus Biblias? ¿Qué era un prosélito, hermanos? Para que despierten. ¿Qué era un prosélito? ¿Ah? Gentiles convertidos al judaísmo. Exacto. Un prosélito era un gentil convertido al judaísmo, se circuncidaba, guardaba la ley, las fiestas, etcétera. Ahora, pongan atención aquí porque esto va a enmarcar el libro de los Hechos increíblemente. Pongan atención. Miren aquí adelante. Atiendan esta parte. ¿Sabes por qué es importante esto? De estos judíos y prosélitos que habían llegado y se habían quedado hasta Pentecostés. Porque de aquí, de este grupo, van a salir predicadores del evangelio importantes, aunque no sabemos los nombres. Solo ponga atención. El texto dice que habían llegado incluso romanos, árabes, de Egipto. Entonces, escuche la narración. Cuando Pedro predica, los 3000 se convierten, están un tiempo en Jerusalén. ¿Qué empieza? Empieza la persecución tras la muerte del primer mártir. ¿Quién es? Esteban. Ponga atención. Esteban muere en la plaza y comienza la persecución a cabeza de un hombre llamado Saulo. Saulo persigue a la iglesia, tremenda la primera persecución en Jerusalén. ¿Y a quién se está persiguiendo? A los 3000 y a los que habían creído. Entonces, estos 3000 que habían llegado para la fiesta, ¿qué hacen? Se van. Solo ponga atención, se van. Y cuando se van, ¿qué creen que han hecho? ¿Qué harías tú, hermano Nelson, si estás aquí? Ponte en esta etapa de la historia. Tú eres un gentil, un judío. Amas al Señor. Pedro predica. ¡Wow! ¿Crees en Cristo? Tienes que volver a tu país que es Venezuela. En Venezuela, ¿qué vas a hacer? Lo primero que harías. Eso. Los 3000 que habían salido de aquí han vuelto a sus lugares y ¿qué han hecho? Testificado de Cristo, anunciando de Cristo, por donde iban anunciaban de Cristo, de lo que habían escuchado de Pedro. ¿Sabes cómo se levantó la iglesia de Roma? No la levantó Pablo, no la levantó los discípulos. ¿Quién levantó la iglesia en Roma? Ellos. Estos 3000, uno de ellos predicó en Roma y la iglesia en Roma se levantó. ¿Quién predicó en Antioquía, por ejemplo? Ellos. Este grupo de varones valientes, que aunque no sabemos sus nombres, son claves para la propagación del evangelio. Y esa es la marca distintiva de aquel que ha quedado maravillado por las cosas de Dios. Una persona que ha quedado maravillado de las cosas de Dios no se la va a guardar. Ya no va a ser lo mismo. Tú vas a salir a la calle, tú vas a salir a tu casa, tú vas a decir a tu familia: he conocido a Dios y he quedado maravillado, extasiado, atónito de lo que Cristo es. Eso es lo que Cristo causa en la vida de las personas. La persona no puede ver, sí, bonito estaba el sermón, la prédica, pero ¿qué tenemos que hacer? Sí, tenemos que ir a comprar al mercado. Vamos, no te has maravillado de la palabra de Dios. Ellos no hicieron lo mismo. Cuando ellos volvieron a Frigia, Macedonia, Pontio, Galacia, etcétera, ¿sabes cómo volvieron? Impactados, maravillados por el poder de la palabra de Dios. Y con esa maravillez, con ese amor a la palabra, impactaron vidas. Es más, se levantó una de las iglesias más imponentes para Pablo, Romanos. No me digas que la iglesia no puede avanzar. ¿Sabes por qué la iglesia no crece? ¿Sabes por qué los creyentes, la gente no cree en Cristo? Porque falta cristianos maravillados del poder del mensaje de Dios.
¿Cómo es posible que queramos convertir a los demás si nosotros mismos no estamos convertidos? ¿Cómo es posible que queramos que las demás personas amen al Señor si nosotros no le amamos primeramente? ¿Y cómo es posible que las demás personas vivan para el Señor, amen al Señor, si nosotros no estamos viviendo y amando al Señor en nuestras vidas? Se creó una iglesia, hermanos, una iglesia grande que es Roma. Y no la edificó Pablo ni Pedro. Hermanos simples y comunes como tú y como yo llevaron el mensaje. ¿Cuál fue la diferencia? Que ellos sí estaban viviendo su primer amor todos los días. ¿Cuánta falta nos hace, hermanos, quedar maravillados de Dios? Muchos de los que estamos aquí, el día de hoy saldremos y ¿qué haremos? El día de mañana seguirán nuestras actividades y ¿qué haremos? ¿Dónde está el impacto de la maravilla de Dios? ¿Dónde está el impacto de la gracia de Dios? Muchos la hemos perdido y muy tristemente muchos y algunos ni siquiera han conocido la maravillez de ser impactados por el poder de Cristo. La vida cambia, ¿te das de cuenta? Cambió la vida de los 12, cambió la vida de los 3,000, no fueron lo mismo, no fueron lo mismo. Cada año venían a Israel, ofrecían sacrificio, volvían a las fiestas, a la cosecha y volvían a sus campos a trabajar. Pero cuando llegó el mensaje de Cristo, la vida cambió. Hay que anunciar esto, hay que testificar esto, hay que proclamar esta verdad. Lo que pasó con Pablo, y Pablo dijo en Timoteo, porque palabra fiel y digna de ser oída es esta, que Cristo murió por los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. No me puedo callar. ¿Cómo me voy a callar esta verdad? ¿Cómo puedo ocultar que Cristo es el camino, la verdad y la vida? Es algo que no se puede callar. ¿O ustedes la pueden callar? No debería ser así. ¿Estás maravillado de Dios de verdad? Parece que no. Cuando Dios maravilla la vida de uno, esa vida impacta a los demás. Es así de simple. Si amas a Dios, vas a impactar a otros, porque Él te ha impactado a ti primero. Pero si no estás haciendo nada, preocúpate, porque posiblemente no has conocido el poder del mensaje y el poder de Cristo en su resurrección. Amén. Verso 10. Verso 10 es importante, esto lo vamos a ver en el trasfondo de Hechos también. Verso 11, perdón, verso 12 y verso 13, ya estamos llegando al final. Verso 12 y verso 13. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros se burlaron y decían, están llenos de mosto. ¿Qué significa eso? Es decir, que estaban ebrios, ¿no? Borrachos, como decimos acá. Entonces, así finaliza la primera etapa. El Espíritu Santo llega, la promesa llega, ahí se impacta a una maravillez. Entonces, todavía Pedro no está predicando, solamente se impactan, se maravillan, escuchan, pero muchos, ¿qué están colocando? Dureza. ¿Qué están diciendo? Están ebrios estos, están borrachos. Pero no va a pasar eso. Pedro va a predicar y se van a convertir. La pregunta era la siguiente: ¿qué es esto? ¿Qué significa? ¿Qué ha sucedido aquí? Porque algo había sucedido. Y aunque ellos no van a entender, ya había descendido el Espíritu Santo. Para finalizar, 3 principios de fe. Número 1, principios de fe. Número 1, la unidad en cuanto a la promesa de Dios. Perdón, la unidad en cuanto a las promesas de Dios. Repito, la unidad en cuanto a las promesas de Dios. Hemos visto hasta acá en el primer periodo que la unidad era latente en la iglesia primitiva. La unidad era latente en los discípulos, en los 120, como también en los apóstoles. La unidad en cuanto a la espera de las promesas de Dios. Y aunque nosotros ya tenemos al Espíritu Santo, ¿qué promesa estamos esperando, hermanos? Jesús, ¿qué nos prometió? Que volvería. Esa es una promesa que estamos esperando, ¿sí o no? Pero tenemos que esperar como ellos, unánimes, juntos, con una misma mente, sin decaer. La promesa se va a cumplir. El punto es, ¿lo vas a esperar tú?
De que Él va a llegar, Él va a llegar. La promesa, la pregunta, ¿lo estás esperando realmente? Y la iglesia como Cristo es Rey tiene que estar unánimes, esperando, aguardando el bendito reencuentro con Cristo y su iglesia. La unidad es muy importante dentro del templo y dentro de la congregación universal que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Muy bien, unidos tenemos que estar, aguardando la esperanza de Cristo. Segundo principio de fe, participantes privilegiados de un nuevo pacto. Participantes privilegiados de un nuevo pacto. Participantes privilegiados de un nuevo pacto. ¿Qué privilegio de los apóstoles? ¿Qué privilegio? Pedro lo va a decir en su carta, ¿no? Había cosas que no entendíamos. Los profetas inquirieron buscando en cuándo se iba a cumplir estas promesas, que era para nosotros. Qué privilegio es formar parte de la llenura del Espíritu Santo, del sello del Espíritu Santo, cosa que antes no había. Los discípulos, un gran impulso para que ellos prediquen tanto, es que ellos han entendido cuán privilegiados eran de que Dios mismo esté con ellos. Y eso es lo que tú y yo tenemos hoy. El mismo Espíritu Santo que tenían los apóstoles, tú y yo la tenemos. Es más, les llevamos ventaja a ellos. ¿Por qué les llevamos ventaja a los apóstoles? Porque no somos de Galilea, van a decir. No. ¿Por qué les llevamos ventaja? Eso, porque tenemos el canon completo. Ellos no lo tenían. Nosotros sí tenemos el completo, el canon, la Biblia. Qué privilegio. Siéntanse privilegiados del nuevo pacto. Principio número 3. La responsabilidad de hablar de las maravillas de Dios. Repito, la responsabilidad de hablar de las maravillas de Dios. Un gran privilegio conlleva una gran responsabilidad. Y la responsabilidad de nosotros, ¿cuál es? Hablar de las maravillas de Dios. Hermanos, sin Cristo estábamos en la oscuridad y hemos llegado a la luz. Habla de esa luz, predica de esa luz. Sin Cristo estábamos confundidos, desviados, pero cuando Él llega, coloca en orden nuestras vidas y nuestras vidas quedan maravilladas para su gloria. Y tu tarea, y mi tarea, y nuestra tarea, hermanos, primordialmente es hablar de las maravillas de Dios. Cuán amoroso es, cuán bondadoso es, cuán lleno de gracia está, pero a la misma vez hablar de su santidad. Cuando Dios impacta la vida, esa vida puede impactar a otras, como las de los discípulos. Estamos llamados a testificar de la grandeza de Dios. Tú vas a testificar de la grandeza de Dios como reflejo de cuán grande Él es en tu vida. Tú vas a hablar de Él de manera impactante si Él ha impactado tu vida hoy, si Él lo ha impactado ya. Y cuando Él impacta la vida de alguien, ese alguien tiene dos cosas. Escucha esta parte para finalizar. Cuando Dios impacta la vida de una persona, Dios hace dos cosas en esa persona, o en ese templo, o en ese lugar. Dios hace dos cosas. La primera es que Dios trabaja en nosotros para que después Dios se glorifique a través de nosotros. Son dos contextos distintos. Cuando una persona ha sido maravillado por Dios, Dios ha trabajado en nosotros. Pero cuando una persona testifica de las maravillas de Dios, Dios se está glorificando a través de esa persona. Dos cosas tú tienes que priorizar. Que Dios trabaje en ti para que después Dios se glorifique a través de ti. Así es como glorificamos a Dios. Pónganse de pie. Vamos a finalizar con una oración. Bendito Padre, te damos gracias por un día más de vida. Un día más en el cual tu presencia se ha dado evidentemente en este lugar, Señor. Por tu palabra, por la exposición de tu palabra, Señor. Señor,
muchas veces la unidad de la iglesia local, de muchas iglesias, Señor, no es buena. Estamos unidos siempre para otras cosas, Señor. Pero hoy nos has enseñado que estemos unidos en cuanto a las promesas que tú nos diste y nos dejaste. Y la promesa más grande, Señor, que estamos aguardando, esperando, añorando y anhelando, es que tu Hijo volverá por segunda vez a esta tierra. Y en esa segunda vez, Señor, Él volverá glorificado como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la iglesia tiene que esperar unánime, junta, orando en todo tiempo hasta la venida de Cristo, que es nuestro Salvador. Enséñanos a estar unidos. Enséñanos a esperar como los discípulos. No se fueron, esperaron. Todos los días orando, Señor, en el templo y en el aposento alto, Señor. Aguardando la promesa. Señor, muchas veces nosotros no somos así. Nos desviamos fácilmente de la unidad y de la espera de la promesa. Hoy hemos aprendido, Señor, que debemos ser expectantes a la llegada de nuestro Salvador. No sabemos en qué día, no sabemos qué fecha, no sabemos qué año, pero lo que sí es seguro que Él volverá. Y nuestra tarea es esperarle, aguardarle, añorar ese momento, Señor, en el cual tu Hijo vuelva. Lo segundo, Señor, es que tú nos has enseñado, es que somos privilegiados, Señor, así como los apóstoles han sido privilegiados del bautismo del Espíritu Santo, de la morada del Espíritu Santo y del inicio de un nuevo pacto en el cual nosotros estamos. Qué privilegiados somos, Señor. Gracias por haber nacido en esta generación donde tenemos el nuevo pacto, donde tenemos la redención de Cristo y donde tenemos la palabra completa, la Biblia, el cual es nuestro alimento espiritual. Y tercero, Señor, el privilegio implica también responsabilidad. Y hoy hemos entendido que estamos aquí, hemos sido llamados, hemos sido salvados y hemos sido, Señor, regenerados para hablar de las maravillas de Dios, que eso es lo que va a impactar al mundo. Tu palabra impacta al mundo, tu verdad impacta al mundo. Somos nosotros los encargados del ministerio de la reconciliación y dice tu palabra que somos embajadores tuyos aquí en la tierra. Ayúdanos a entender esta verdad, a la iglesia y a los que van a escuchar el mensaje a través de las redes sociales. Entregamos el tiempo de la enseñanza, de todo, Señor, la oración, los textos, lo que hemos aprendido el día de hoy, todo lo entregamos para la gloria y la alabanza de tu Hijo Jesucristo, nuestro Rey y Salvador. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Amén, hermanos. ¿Qué tal les pareció el estudio? 2 nomás, los demás, no, hermano, no. Ya Dios, corta, corta, ¿verdad?